Antiguo Rodríguez Car Wash, al lado de Autorepuesto Montilla. Teléfono 809-554-6767 en Higüey. Servicio de gomas Montilla. Servicio de gomas Montilla. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Una vez más con ustedes para este que es su programa Opiniones de cada noche a través de Mía TV, Canal 10 en Higüey, Canal 46 de Claro para todo el país, Canal 6 Bloom también en Higüey y el Internet, por supuesto, para todo el mundo. Y en Activa 63 ya estamos. ¿A dónde? Activa 63. Activa 73. 63. 63. Estamos ahí. Bueno, también un nuevo canal, así que hay una nueva oportunidad de escucharnos y vernos. Bienvenidos a un programa más. Esta noche tengo conmigo en la mesa a un amigo español que está residiendo en República Dominicana y que tiene actividades ligadas íntimamente a nuestro país. Está ligado a la cultura aborigen, a la cultura taína, siendo español, cosa que es un poquito extraña porque generalmente lo que conocen mucho de la cultura taína están metidos en los países del latino, ¿no? Sobre todo en el Caribe y Centroamérica. Me refiero al señor Miguel A. Fernández. Bienvenido, Miguel, un gusto grande de tenerte. Un placer estar aquí contigo, Rafael, un placer. Sí. Hace poco conocí a Miguel y estuvimos conversando sobre los museos taínos, la cultura taína y la costumbre y la influencia de los taínos en esta zona del Caribe, ¿no? Y entonces lo invité, quise que él viniera al programa para conversar un poco sobre la cultura taína que a nosotros nos atañe directamente. Aquí los taínos tuvieron una influencia extraordinaria en la isla y entonces vamos a hablar un poco de qué fue lo que nos dejaron como legado los taínos y cómo podemos acceder a esa cultura que hace 500 años pues fue que se desarrolló, sobre todo aquí. Efectivamente. Así que bienvenido, Miguel. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Bien, Miguel, ¿quiénes eran los taínos? Bueno, los taínos originariamente vienen de 4.000 años antes de Cristo, ¿no? Estos taínos salieron originariamente del pueblo arahuaco o orihuaco, depende de cómo se le quiera enfocar, hay varios nombres que se le quiere dar, y salen del Orinoco, de Venezuela. Eran pueblos nómadas, siempre buscando... Aquí primero estaban los caribes, creo. No. Los caribes no llegaron. No llegaron. Los caribes, sobre todo, se quedaron en la isla Boriken, que es ahora mismo Puerto Rico. Ellos tienen un enfrentamiento muy grande con los taínos, pero fue a posterior, ¿no? Porque fue una división... ¿Y cuando los taínos llegaron aquí, quiénes estaban? Realmente no había nadie. Fueron los arahuacos los que llegaron originariamente. Era un pueblo nómada que salía del Amazonas del Orinoco, y ahí es donde fueron poco a poco poblando las pequeñas islas, ¿no? Salieron hacia las Antillas Menores, San Martín, Aruba, Curazao, Martinica, fueron poblando esas pequeñas islitas hasta que luego llegaron a las Islas Mayores, ¿no? Que llegaron a Boriken, eso era Puerto Rico, Quisqueya, que es la República Dominicana, y Cuba. Y llegaron incluso hasta México, porque antiguamente a la cultura maya, inca y azteca y tolteca llegaron los arahuacos a poblarlo, ¿no? Ese es el origen realmente de lo que es el pueblo aborigen taíno. Bueno, entonces ese era, por eso habían esas guerras encarnadas que tenían los caribes con los taínos. Claro. Porque los caribes estaban anclados en Puerto Rico y entonces ellos venían e invadían a los taínos aquí en la República. Intentaban invadir. El pueblo caribe, los aborígenes caribes eran caníbales, eran un pueblo un poco salvaje. No tuvo un desarrollo como, por ejemplo, tuvo el aborigen taíno. El aborigen taíno era muy diferente al Caribe. La sociedad taína estaba desarrollada, piramidalmente era perfecta, desde su cacique, que era el que gobernaba en cada cacicazgo, hasta luego todo lo que fueron los naborís, que era el pueblo que trabajaba para todo ese estatus piramidal.
estaban los chamanes, ¿no? Que eran también los que hacían de curanderos y hacían de chamanes, ¿no? Lo que luego hablaremos también en sus ritos ceremoniales. Pero en una sociedad estructuralmente muy buena. Eran artesanos, grandes artesanos, muy buenos artesanos. Trabajaban tanto el barro como la madera. Eran agricultores, el cultivo de la yuca, del ñame, del maíz. Es originariamente origen taíno. Pero eran sedentarios, por supuesto. Sí, eran sedentarios, sí. No hubo un desarrollo. Realmente el que fue nómada fue el origen, que fue Arahuaco. Ese fue el origen, que realmente sí que fue nómada. Bueno, Luego fueron todos tan sedentarios. nómadas que emigraron para acá. Que emigraron para acá. Exacto. Y aquí, después del paso de los años y los años, bueno, pues realmente se desarrolló una cultura, ¿no? Porque la cultura taína es una cultura. Total y absoluta, en palabras mayúsculas. Sí, tenían su propio idioma, sus concesiones religiosas diferentes. Por supuesto. Además, incluso a día de hoy, hay palabras y nombres que se están utilizando en el vocablo español que son originariamente taínos, como la palabra hamaca, como la palabra tabaco. Hay multitud de palabras que son originariamente taínas y están en el vocablo español. Castellano, sí. Totalmente. Sí. Esa cultura se fue desarrollando sobre la base de experiencia propia de ellos mismos, no por influencia de ninguno grupo, de los grupos que llegaron, o ellos trajeron ya esa cultura formada aquí. Que va, fueron desarrollándose poco a poco. Ellos fueron lo que con el paso de los años y por las necesidades y por la orografía de lo que era el terreno de la República Dominicana, bueno, porque la isla Quisqueya, evidentemente, es lo que a día de hoy es República Dominicana y Haití. Era todo Quisqueya, toda la isla. Entonces, por la orografía, en el norte eran más montañosos y tenían un tipo de cultivo. En la parte de la llanura, la parte del Cacicazgo de Higüey, tenían otro tipo de cultura, otro tipo de agricultura, otra forma de vida muy diferente. Entonces, luego se fueron entrelazando entre ellos y realmente aunando todo lo que era esa forma de cultura y esa forma de vida, desarrollándose ellos mismos los que fueron poco a poco desarrollando. ¿Cuáles otras islas sintieron la influencia de la cultura taína en la zona? Bueno, la verdad que hubo muchas influencias, porque también, hombre, el pueblo caribe, por ejemplo, los aborígenes caribes, la verdad que aportaban muy poco, porque aportaban muy poco a lo que era el aborigen taíno, porque realmente eran caníbales, eran salvajes, lo que eran era conquistar terreno, guerrear, por decirlo de una forma coloquial, y realmente no sacaban nada de ello, porque sacaban muy poco de ello. Todo lo que hacían y todo lo que querían hacer era destructivo. Entonces la gente taína, junto con los taínos, que los aborígenes cubanos fueron los que más se desarrollaron culturalmente, tanto en maderas, O sea, que en Cuba también la cultura taína penetró profundamente. Sí. También llegó hasta allá. Y sobre todo también, musicalmente yo creo que se desarrollaron más en Cuba, fíjate. O sea, no tanto porque el folclore y la música que había en los aborígenes taínos que tenían aquí en la isla de Quisqueya no era como el cubano. Aquí hacían areitos compuestos de música, compuestos de instrumentos más rústicos, por decirlo de otra forma. En Cuba se desarrollaron de otra forma. Eran más acústicos, no eran tan rústicos como los instrumentos que tenían. ¿Pero y por qué esa diferencia si estaban tan cerca? Pues no se sabe, el desarrollo cultural, como no había comunicación entre prácticamente las islas, porque ya los asentamientos eran tan fuertes que lo que hacían era tener su territorio, tener su propio modus vivendi, su vida, su desarrollo, lo querían hacer dentro de cada país. Ellos tampoco eran grandes navegantes, no eran grandes conquistadores. Y ellos lo que buscaban eran asentamientos donde poder desarrollar su vida, no buscaban otra cosa. Hay mucha gente que cree que los taínos eran haraganes y que justo por esa haraganería no hay un legado de estructura construido por ellos aquí. Por ejemplo, si tú analizas las construcciones de la cultura de la cultura maya, de los incas, Sí, y todo eso, es muy diferente a la de los taínos. No crecieron nunca hacia arriba, solamente se circunscribían a
a unas delimitaciones muy planas, muy a ras de tierra. Sí. Y eso era por su haraganería, y por su haraganería quizás no construyeron también naves más importantes para desplazarse a otras latitudes, por eso eran cayuquitos muy elementales, muy rudimentarios. Sí, la verdad es que ellos se desarrollaron sobre todo, como te decía antes, en agricultura y en ganadería. No fueron grandes pobladores, no fueron grandes conquistadores. No hicieron grandes ciudades tampoco. No. Ellos tenían sus propios yucayeques, que eran los poblados taínos, esa es la denominación de lo que se llamaría ahora un poblado taíno, y eran casas muy rústicas hechas con bejucos unidos con unas cuerdecitas, que era donde vivían. Eran casas redondas donde podían vivir hasta 25 o 30 personas en cada bohío. Porque cada casa redonda que estaba construido con estos bejucos que hablamos, que son palos rústicos unidos por una cuerda, no era más que eso. Y palma de cana encima de sus tejados. Era algo tremendamente simple, pero que a ellos les servía para vivir. No, pero notaban muchos en cueva también. Solo utilizamos las cuevas, sobre todo, utilizamos las cuevas cuando había huracanes. Ellos se refugiaban en las cuevas solo para pasar las tempestades. ¿Y por qué hay no vivían en toda cuevas. esa estructura de jeroglífica de Los petroglifos? De los petroglifos Sí. que están en toda esa cueva, ¿era porque se detenían algún tiempo en ella? Claro, es que luego es todo un desarrollo de una cultura. Te voy a contar un poquito cómo, por ejemplo, era un cacique. A un cacique se le tenía una estima muy importante. Pero ellos estimaban sobre ese cacique que su cabeza era el gran desarrollo de lo que era luego el pueblo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Separaban la cabeza del cuerpo. Y la cabeza la sepultaban muchas veces separada del cuerpo en las cuevas. Por eso hay muchos cráneos y los cuerpos al lado de lo que eran los cráneos, porque ellos decían que la mente de un cacique había que conservarla, no había que hacerla volátil. Es otra forma de vida que se entendía para ellos. Es muy diferente, algo difícil de comprender, pero era su forma de vida. Por eso muchas veces en las cuevas había esos petroglifos y había esas cosas, porque llamaban a los dioses. Eran una sociedad politeísta, creían en muchos dioses. El dios de la luna, el dios del sol, el dios de la yuca. Para todos tenían dioses, para todo absolutamente tenían dioses. Entonces, al creer tanto en tantos dioses, ellos creían que la protección estaba siempre dentro de las cuevas. Por eso hay tanto petroglifo. Sí, entonces su formación religiosa, su cultura religiosa era justamente politeísta, claro. Totalmente. Esa cultura religiosa y esa cultura taína, ¿tendría alguna influencia de culturas asiáticas? Yo creo que la raíz no, fíjate. Yo creo que la raíz no, porque realmente el que hacía lo que era todo lo que era la raíz cultural religiosa la hacía el chamán o el veí, que era él realmente el que se ponía en contacto con los dioses. Porque al creer en los dioses lo que hacía era ponerse en contacto, era como si fuese el mensajero de lo que la palabra que le decía. Te hago la pregunta, Sí. porque realmente hay muchos historiadores que consideran que los españoles no descubrieron América, sino que la conquistaron, y que América fue descubierta por culturas asiáticas que pasaron por el estrecho de Bering en una etapa de la glaciación, de congelamiento de toda esa zona, y que posiblemente esa raza de aborigen que tenemos tenga una descendencia directa de mongólica y de algunas culturas asiáticas. Mira, yo tengo la gran fortuna de conocer la cultura aborigen polinesia. Yo fui a conocer la cultura aborigen polinesia, estuve en Polinesia Francesa un tiempo, estuve en Papeete, tanto en Bora Bora, conociendo cuál era su modus vivendi, ¿no? Y hay un triángulo muy importante entre las islas Hawái, que están muy cerca de California, lo que es Polinesia Francesa con Micronesia, que es muy cerca de Nueva Zelanda, y lo que es la isla de Pascua, que está muy cerca de Chile, muy cerca de Chile, a 4.000 kilómetros. Pero es un triángulo aborigen importante dentro de lo que fue la cultura polinesia, ¿vale? Pero nada que ver con la cultura taína. Todo el sur de Perú, todo lo que fue, que sí que entró en la cultura aborigen por esa parte, la parte de Chile, la parte de Perú, sobre todo las líneas de Nazca, ¿no? En Cuzco, muy cerca de Cuzco, es una cultura aborigen muy importante, muy arraigada, pero que jamás llegó a traspasar
esa parte que llegó a los arahuacos de la zona de Venezuela. Nunca llegó ahí. Nunca llegó. Son culturas muy diferentes y muy distantes. No tienen nada que ver. No, porque se habla de miles de años Muchísimos. de la penetración de esa cultura y por lo tanto cuando se hizo agua todo aquello que estaba congelado en el estrecho de Bering, se perdió el contacto por miles de años. Total. Y entonces esa es la creencia que hay del origen de esa cultura.